Hola, ¿cómo están todos y todas? Me da gusto saludarlos y saludarlas. Bueno, miren, digamos que es el primer video ya de análisis. Recordarán que hicimos un video, digamos que promocional o de inducción al canal, donde decíamos que Chicxulub, El tiempo se termina, es decir, nuestro canal, pretendía analizar los temas del cambio climático, pero desde sus causas, no desde las consecuencias. Aunque siempre se tendrán que mencionar. Pero si no eliminamos las causas, las consecuencias se van a repetir en distinto lugar y de distinta forma. Por lo tanto, hoy tenemos que el calentamiento global está provocando que la temperatura de los océanos se eleve. Con esto muchas especies han empezado a perecer, entre ellos los corales. ¿Sí? Los corales son estos hábitats donde muchos peces se refugian, muchas formas de vida se refugian y además ahí encuentran su alimento. Los corales son los responsables del 25% de la vida en los océanos y están comenzando a perecer. Esto provoca que uno de los eslabones de la cadena alimenticia, al romperse, los demás eslabones también van a comenzar a perecer o van a tener modificaciones sustanciales. Pero en algún punto de esa cadena nos van a afectar también a nosotros, como una especie que depende del océano. Pero hay que hacer algo no solamente porque el océano es una fuente de alimento, sino porque hoy sabemos por la ciencia, que fue en el océano donde surgió la vida en la Tierra. Entonces tenemos una deuda histórica, biológica y además de responsabilidad social con el océano. Entonces, ya hay algunos proyectos que han tenido éxito, eso es muy importante, una buena noticia, rehabilitando los corales, ¿sí? Es un proceso lento, es un proceso meticuloso, pero ya ha habido resultados positivos en la lucha para rehabilitar estos sistemas coralinos. Es una buena noticia, repito. Sin embargo, si no atendemos las causas que están provocando que el océano se caliente y que los corales perezcan, no importa qué tanto los rehabilitemos, nunca vamos a alcanzar a rehabilitar todos, porque es una cadena sin fin. Entonces, mientras solucionamos este problema aquí, otro está desapareciendo y cuando nos trasladamos acá, a lo mejor otra vez está comenzando a perecer. Entonces, es una cadena sin fin y esto se debe a que no atendemos las causas. No atacamos las causas. Y es más, en muchas ocasiones ni siquiera en programas, en documentales, en libros, se dice exactamente cuáles son las causas. Hay un cierto interés por no decirla. Recordarán cuando hablamos del negacionismo y decíamos que había algunos negacionistas por mercenarios, que eran aquellos a los que se les pagaba. Y a veces se les paga por decir que no existe el cambio climático, pero a veces se les paga por ignorar el tema, por callar el tema. Entonces, es por esto que en muchas ocasiones no se dice quiénes son los causantes del cambio climático y cuáles son las causas reales y por qué no comenzamos a atenderlas. Entonces, en el video de hoy lo que vamos a hacer es precisamente eso. Poner el dedo sobre la llaga y decir cuáles son las causas y cuáles son los causantes y por qué no se detienen. Y te vas a sorprender, Mira, lo primero que tenemos que decir así de ya, que lo que está lo que está modificando el cambio climático es nuestro sistema de producción, ¿sí? El capitalismo industrial. Hay que tener en cuenta que toda era histórica ha tenido su modelo de producción, ¿sí? Por ejemplo, durante la Edad Media, el modelo de producción era el sistema de vasallaje, de servidumbre, ¿no? Con un sistema de producción artesanal. Durante la antigüedad grecorromana era la esclavitud y también existía un sistema artesanal. En nuestra sociedad actual, el modelo de producción es el capitalismo industrial y es un modelo que demanda una gran cantidad de recursos de la naturaleza y no genera bienestar para toda la sociedad, solo para algunos sectores de la sociedad.
Y te voy a explicar cómo es que esto afecta al cambio climático, aunque ahorita pareciera que no tiene nada que ver. Mira, el modelo de producción se basa en 3 elementos, ¿sí? Combustibles fósiles, consumismo y producción superflua, ¿sí? Entonces, comenzamos con los combustibles fósiles, ¿sí? Toda sociedad histórica ha requerido de un tipo de energía, ¿sí? A veces ha sido la fuerza del hombre, a veces la fuerza de la naturaleza, a veces la fuerza de los animales, pero se requiere de alguna energía. La sociedad, el capitalismo industrial, ha elegido a los combustibles fósiles como su principal fuente, de energía, ¿sí? Y bueno, ya sabemos, de alguna manera son medianamente baratos, son dúctiles, son eficientes, son dinámicos, y también ya sabemos que, por ejemplo, el petróleo puede ser convertido en otros insumos, ¿sí? Bien, sin embargo, aunque hoy son muy demandados, hoy son muy necesarios, no siempre fue así, y esto sobre todo a comienzos de la era industrial. A finales del siglo XVIII, James Watt va a perfeccionar la máquina de vapor de Newcomen, y esta va a comenzar a acelerar la producción. Sin embargo, todavía tiene algunas o muchas carencias. Una de ellas es que primero va a requerir madera y después va a requerir carbón. Y cuando se ocupa del carbón, el carbón era caro, por lo tanto, como fuente de energía no fue tan eficiente, no fue tan buscada. Su gran competencia era la energía de flujo, es decir, la energía que proporcionaban los ríos, con lo cual las fábricas ya en el siglo XIX y desde el siglo XVIII se van a establecer muy cerca de los ríos, es decir, el molino lo van a poner a un lado del río para que esté suministrando esa energía. Entonces, durante mucho tiempo va a ser una gran competencia, aunque ya para 1850 la máquina de vapor va a haber evolucionado en muchos sentidos, ¿sí? Pero aún con todo y eso, ese no va a ser el gran motivo por el cual se va a sustituir la energía de flujo por la energía producida con carbón, con combustible fósil. El motivo es porque en 1850 en Inglaterra va a surgir una ley llamada la Ley de las 10 horas, ¿sí? Antes de esto, los trabajadores en estas fábricas, donde el molino de agua era la fuente de energía, trabajaban 14, 16 o 18 horas porque la energía fluctuaba, el río no siempre llevaba la misma fuerza y provocaba que su demanda fluctuara y por lo tanto no había una producción constante. Eso forzaba a retener al trabajador en la fábrica hasta que se completara la producción que se requería, ¿sí? La ley de las 10 horas va a limitar únicamente a una jornada de trabajo a 10 horas, hubiera o no hubiera el flujo que requería el industrial inglés. Entonces, el industrial va a comenzar a va a oponerse, va a generar una cantidad de argumentos en contra de esta, entre ellos que provocaría disminución de las ganancias a tal grado que no iba a tener ya el industrial para pagarle al empleado, al obrero, y tendría que haber despidos, ¿no? Desempleo. Sin embargo, esto no era tanto así. Lo que ellos estaban buscando era mantener su cuota de ganancia siempre del mismo tamaño, ¿sí? Es decir, seguir explotando al trabajador para que produjera la plusvalía que éste requería o que éste deseaba. Sin embargo, entonces lo que van a hacer es van a voltear a ver ahora sí a la máquina de vapor, que ya, repito, ya es más eficiente, y ahora la máquina de vapor unida al carbón va a hacer que esas 10 horas se genere
una producción más intensiva. Es decir, que lo que antes se hacía en 14 o 16 horas, ahora se puede hacer en 10 horas y más. Porque la máquina de vapor es constante y se le puede aumentar la velocidad. Por lo tanto, la ley que buscaba disminuir las horas de trabajo lo hace de manera cuantitativa, pero no de manera cualitativa. No son 10 horas de trabajo de calidad para el obrero, porque está sujeto a una producción más intensiva, e inclusive si el empresario lo desea, sube más la presión, con lo cual es aún más intensiva y más explotadora, y esto hace que se incremente la ganancia, ¿sí? Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que no se cambia hacia las energías, hacia los combustibles fósiles por ayudar al obrero, sino por mantener una ganancia. Recordemos que la tecnología, la máquina de vapor simboliza la tecnología, el epítome de la tecnología de la época del siglo XIX. La tecnología no es ni buena ni mala, pero tampoco es neutral. Si nosotros construimos una bomba, o una sociedad construye una bomba, la puede usar para destruir a un país o la puede usar para liberar a un país. Sin embargo, no importa cómo la use, para el bien o para el mal, de cualquier manera la bomba fue construida para destruir, porque es el reflejo de la mentalidad de una sociedad. La máquina de vapor es el reflejo de una sociedad que quiere ir cada vez más rápido, que quiere producir más y más rápido. ¿Pero por qué? Porque detrás de ese incremento de la producción también está el aumento de la ganancia del capitalista, en este caso del industrial inglés del siglo XIX. Entonces, ese va a ser el primer gran elemento de esta triada, de este modelo económico industrial capitalista, que si bien en ese momento todavía no tiene la capacidad de afectar al planeta, sí ya va a empezar a dejar su huella, inclusive ya para esas fechas, aquellas ciudades en donde la nube de humo cubre a esas ciudades industriales se va a empezar a ver como símbolo de progreso, mientras que las otras ciudades que tienen un cielo blanco se les empieza a ver como atrasadas, ¿sí? Bien, hay que poner mucha atención porque vamos a ir armando el rompecabezas. Ten presente ahorita este tema de los combustibles fósiles, cómo los combustibles fósiles llegan no para liberar al individuo, sino para someterlo aún más, porque vuelve más intensiva la producción y consume más recursos, ¿sí? Bien, vamos bien, vamos avanzando y vamos analizando los otros dos puntos, ¿sí? Bien, la segunda etapa, el consumismo, va a comenzar a partir de principios del siglo XX, cuando se va a desarrollar la producción en serie. La producción en serie, como ustedes saben, es crear una estandarización, es decir, piezas iguales que se ensamblan en el mismo lugar y de la misma manera todo el tiempo, ¿sí? La línea de montaje por donde pasan, en el caso de, vamos a hablar del caso de Henry Ford, que es el que mayormente explotó este modelo, donde en la línea de montaje va a pasar el chasis del auto y se le van a poner piezas como ruedas, como puertas, como volante, como asientos, siempre del mismo tamaño. Y recordarán que el automóvil, el Forte, era un automóvil siempre de color negro. Por lo tanto, esto va a provocar que el tiempo de producción se reduzca drásticamente, que es un gran beneficio para la producción industrial, y también se reduzcan los costos de producción. Henry Ford decía que caminar por la fábrica no era una actividad remunerada, y por lo tanto la línea de montaje va a ser esta solución
para que los trabajadores no estén vagando por la planta, estén en su espacio y por ahí vaya pasando todo lo que ellos necesitan, ¿sí? Este modelo lo van a replicar otros muchos industriales, se va a convertir en el modelo por excelencia de producción y poco a poco se va a empezar a detonar un sistema de producción en serie que Henry Ford también astutamente se va a dar cuenta que aunque los costos de producción bajen, si el trabajador no tiene dinero, no va a comprar los autos. Y es el primero que sube el salario del trabajador, principalmente con la idea de que el trabajador consuma. Entonces se desarrolla un ciclo autogenerado donde el trabajador ahora gana más, por lo tanto consume más. Al consumir más, las empresas producen más, siguen pagando a sus trabajadores que ahora consumen cada vez más. Otro elemento es que se va a destruir las economías familiares, es decir, con los grandes supermercados, con las tiendas que van a ofrecer cantidad de productos, se va a destruir la economía familiar. Esas economías donde se creaban gallinas, a lo mejor se tenía una vaca, se tenían cerdos, se va a empezar a destruir esa economía global para que el individuo se convierta prácticamente en un consumista. Y ya la palabra consumista es una palabra fuerte, ¿no? Porque imagínense ustedes lanzar todo un árbol al fuego y después de unas horas solo encontrar cenizas. Entonces el consumista es lo que hace, no compra, consume productos, y eso es por el resultado de esta combinación entre el aumento del salario y la producción en serie. Este modelo ya va a demandar grandes recursos de la naturaleza, ¿sí? Es el periodo en el cual se van a expandir las potencias para extraer recursos de otros países, el periodo del imperialismo, del segundo imperialismo, donde, por ejemplo, en países como en México van a extraer petróleo, van a extraer enequén, en países como Brasil se van a llevar el caucho, en países como Cuba la caña de azúcar, y así todos los países son vistos como proveedores de insumos baratos para una industria que, repito, cada vez demanda más y más recursos naturales, y ahora sí tiene la capacidad de impactar en el clima de la Tierra. Claro, en este momento todavía no se ha iniciado el proceso del calentamiento global, pero ya está potencialmente construido. Ya este sistema consumista, alentado por una sociedad cuyo consumo está representado en la ganancia que el industrial obtiene, bueno, pues es alentado y reproducido para que siga funcionando esta máquina. Es decir, lo que los industriales ingleses del siglo XIX habían iniciado, ahora se reproduce, pero de una manera más masiva y más extensiva, ¿sí? Bien, miren, así llegamos a la tercera etapa, la producción superflua. ¿Qué es la producción superflua? Mira, si en el consumismo los individuos consumen aceleradamente lo que necesitan, es decir, compran ropa y rápidamente la desechan y luego vuelven a comprar otra, no sé, los alimentos, los artículos que necesita los consume, los desecha rápidamente, no los repara. En la producción superflua, el individuo ya no solamente consume lo que necesita, sino ahora lo que no necesita, ¿sí? Ahora ha pasado a otra dimensión en la cual compra una cantidad de cosas que no necesita, pero que le han hecho creer que lo necesita. Y si uno revisa alrededor de nuestra vida cuáles son esas cosas, nos vamos a dar cuenta que hay una gran cantidad de artículos y servicios que no necesitamos. Uno de ellos, por ejemplo, son los envases desechables. Estar comprando cosas en envases desechables que luego se tiran, y que esto ha venido cambiando en las últimas décadas y ha aumentado muchísimo la producción de envases desechables donde compramos, no sé, un shampoo, una bebida de agua, y luego tiramos ese producto, ¿no?
no necesitamos ese envase y muy probablemente ni siquiera ese producto. Pero bueno, esta es la producción superflua. La producción superflua tiene dos etapas. Primero, después de la Segunda Guerra Mundial, con el triunfo de Estados Unidos, se va a comenzar a exportar la American Way of Life, el modelo de vida americano, exitoso, triunfador, civilizado, etcétera, etcétera. Y los demás países lo comienzan a adoptar sin darse cuenta que lo que están haciendo es incrementar la demanda de recursos a la naturaleza para sostener este modelo, ¿sí? Y este modelo ya va a empezar a provocar serias afectaciones a la naturaleza, al medio ambiente, a los ecosistemas, etc. Su segunda etapa más crítica, que es en la que vivimos, es la de la que comienza a partir de la década de los 80s, cuando las políticas neoliberales van a globalizar la economía y entonces ya no solamente vamos a consumir lo local, sino lo foráneo, y esto va a provocar una demanda todavía mayor de recursos, ¿sí? Porque estamos demandando recursos foráneos y productos que no necesitamos en la mayoría de los casos, que si eliminamos de nuestra vida no le pasa nada a nuestra vida, pero que están ahí precisamente y sostenidos por un grupo porque reportan grandes riquezas para estas grandes compañías y estos grandes industriales, ¿sí? Entonces, si quitamos la producción superflua, lo único que afectaríamos sería la economía y a quienes se están enriqueciendo con ella. La riqueza individual ilimitada que se ha vuelto exponencial, se ha vuelto no sé si inmoral sea la palabra, pero ha alcanzado niveles desproporcionados, generando una enorme desigualdad, al mismo tiempo que genera grandes emisiones de CO2 porque extraer todos esos materiales, todos esos recursos naturales, procesarlos, llevarlos a los puntos de venta y luego desecharlos sin que sean reciclados, implica un gran daño al medio ambiente, que es lo que está provocando la mortandad de especies, la destrucción de ecosistemas, la acidificación de aguas, del aire, la desecación de la tierra, tierras fértiles para la siembra que están siendo abatidas por el uso intensivo de fertilizantes o de pesticidas, por la demanda, repito, de productos que ahora se distribuyen a todo el mundo, pero de los cuales son la base de la economía neoliberal y del capitalismo industrial, ¿sí? Entonces, ahí es donde con la producción superflua explicamos este tercer punto, ¿sí? De cómo funciona el modelo económico capitalista o el capitalismo industrial. Y cómo estas tres etapas, los combustibles fósiles como la energía base, el consumismo y su modelo de producción en serie, y ahora la producción superflua, han llevado al extremo a la naturaleza, al límite de sus fuerzas o de su capacidad para reciclar los desechos que lanzamos, y se están empezando a acumular y están modificando el clima de la Tierra, ¿sí? Estas son las causas. Ahora bien, ¿quiénes son los causantes? Mira, si el modelo de producción actual reporta es tal, o sea, ha sido creado como tal para generar grandes ganancias, ¿sí? Es decir, ¿te acuerdas cuando hablamos de la máquina de vapor y el carbón, que los industriales ingleses lo habían usado no para beneficiar al trabajador, sino para incrementar su riqueza? Bueno, pues aquí sucede lo mismo. Este modelo está diseñado y es el resultado de una mentalidad y de un grupo que quiere incrementar su riqueza y que la ha estado incrementando exponencialmente. Y ese grupo, como lo denomina el informe Oxfam, es el grupo del 1% más rico del mundo, el que está en la punta de la pirámide, ¿sí? Este grupo, te menciono, el 1% más rico del mundo, es decir, 80 millones de personas,
acumularon casi el doble de riqueza que el resto de la población mundial en los últimos 2 años. Y el resto de la población mundial somos 7.920 millones de personas. ¿Te fijas el enorme contraste? Este grupo del 1%, 80 millones, cabrían perfectamente en Alemania, que es un país de 83 millones de habitantes. Y todo el resto de la población, estamos repartidos en el resto del mundo. Pero inclusive en el resto de la población hay una distribución también desigual. ¿Sí? No es que lo demás esté repartido de manera homogénea. También hay una redistribución desigual. Y es otro fenómeno que ha generado el modelo neoliberal. No solamente ha incrementado exponencialmente las emisiones de CO2, ¿sí? Porque tenemos que en 1992, en la cumbre de Río, se pidió a todos los países miembros que disminuyeran sus emisiones y 10 años después se habían incrementado 58% en pleno auge del modelo neoliberal. Bueno, además lo que estamos teniendo es una gran concentración de la riqueza. Y te digo que este grupo es el que está generando el cambio climático porque, el 1% de la población genera en un año 8.500 millones de toneladas de CO2, 8.500 millones de toneladas. El 50% de la población más pobre genera 6.100 millones de toneladas, ¿sí? Es decir, 4.000 millones de personas generan 6.100 millones y 80 millones generan 8.500 millones de toneladas con su forma de vida extrafalaria, con su forma de vida egocéntrica y obviamente con sus compañías, con sus empresas, por ejemplo Coca-Cola, que fabrica 120.000 millones de envases de PET al año, mismos que no son reciclados, solo se recicla entre el 8 y el 10% y ni siquiera para ser vueltos a utilizar en envases, sino para fabricar bancas. Entonces, lo que tenemos es que, y por estudios que se han hecho, y tenemos que decirlo, quienes más contaminan en el mundo son los que más dinero tienen. A medida que vamos bajando en la pirámide poblacional y que va habiendo menos riqueza, las personas van consumiendo menos y por lo tanto van produciendo menos emisiones de CO2. Pero a ver, aquí quisiera un poco de tranquilidad porque me imagino que algunos estarán pensando o estarán diciendo que qué es lo que yo pretendo, que si yo pretendo que dejen sus empresas, sus negocios. No es eso lo que yo pretendo. En este momento lo único que pretendo es que me escuchen, que me tengan paciencia, porque poco a poco vamos a ir llegando a entender las claves y a generar la conciencia suficiente para hacer el cambio. Y cuando menos para saber exactamente dónde se está generando el problema y intentar los cambios. Tal vez no sea tu generación o mi generación la que haga ese cambio, pero no le neguemos a las generaciones siguientes esa posibilidad, interponiéndonos en el mensaje, ¿sí? Entonces, ahorita te pido paciencia, escúchame, no te estoy pidiendo nada, solamente que me escuches, que me tengas paciencia y poco a poco, con más videos, porque la conciencia no se va a generar con un solo video, a lo mejor ni con varios, sino en un proceso dialéctico en el cual compartamos ideas y tú las reflexiones. Pero esto va a ser en beneficio de quienes realmente se van a tener que enfrentar a los cambios más fuertes o a los eventos más complicados, ¿sí? Bien, entonces para cerrar el video, lo que tenemos ya son las causas y los causantes. Y ya sabemos que las causas es un modelo de producción que usa combustibles fósiles, que es consumista y que ahora es de producción superflua, donde, repito, se producen artículos que no le hacen falta a la sociedad y que si los eliminamos no le pasa nada a la sociedad, pero que están sostenidos ahí
porque representan una gran ganancia principalmente para los grandes corporativos mundiales que no están dispuestos a modificar su estilo de vida ni a dejar sus privilegios, y que nos venden la idea de que si simplemente cambiamos a las energías limpias podemos solucionar el problema. Pero esto no es verdad, porque todas las energías limpias también reclaman una gran cantidad de recursos. Y en ese sentido lo que nos están proponiendo es: no dejemos de consumir, solamente consumamos ahora energías limpias, autos eléctricos, paneles solares, productos reciclables, pero no dejemos de consumir, porque si dejas de consumir, yo voy a perder mi riqueza. ¿Sí? Entonces ellos son los principales interesados de que no se cambie, no se hagan los cambios, porque ellos, como las élites que son, tienen el control del mundo y tienen el peso específico para hacerlo. Tienen para combatir a los cambios legislativos, es decir, los lobbies que luchan en contra de implementar leyes a favor del clima, leyes a favor del medio ambiente. Tienen el dinero y el poder para luchar en contra de ellos, para diluir el problema, para pagarle a investigadores que hablen a favor, en contra, medios de comunicación, tan sencillo como que ellos son dueños de los medios de comunicación, y que la voz no se corra, ¿no? Entonces, necesitamos hacer conciencia, y lo único que podemos hacer momentáneamente es escuchar, no cerrarnos. Porque tal vez si ganamos un poco de tiempo, ese tiempo les va a servir a tus hijos o a tus nietos para finalmente dar con las soluciones. Cuando nuestra sociedad haya evolucionado verdaderamente, haya progresado en su conciencia, hacia una conciencia. Eso es lo que plantea la novela Chicxulub. Es una revolución de la conciencia. Era lo que yo les decía, que la novela en realidad plantea una revolución de la conciencia, y la revolución de la conciencia no se va a dar de la noche a la mañana, es todo un proceso. Y si tú no vas a hacer el cambio, cuando menos no lo trunques, no lo frustres, no lo diluyas, compártelo. Y eso es lo que voy a hacer ya para terminar: pedirte que compartas este video. Primero, que le des me gusta, que lo compartas. Si no te has suscrito, suscríbete. Activa la campanita para que conforme vayamos subiendo más material, te vayas empapando del tema. Vamos a subir más material, y vamos a seguir analizando desde la raíz el problema del cambio climático. Y te vas a dar cuenta, pues, que hay muchos intereses, inclusive de gente muy experta, que lo único que hacen es minimizar el tema, diciéndonos que no, que sí lo vamos a solucionar, que ya tenemos la tecnología suficiente. Hablaremos en su momento de la tecnología, hablaremos de conceptos como el de la madre tierra, que está olvidado y que es eje de la novela Chicxulub. Bueno, ahí la dejamos. Repito, ten paciencia, es lo único que te pido en este momento. Comparte, suscríbete, y nos vemos en un siguiente video. Cuídense a todos, que estén muy bien. Bye.